Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de El Derecho a Disentir por Justicia TV, el programa en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo en revisión 5771-2015. Vamos a platicar un poquito sobre este esquema de protección de los derechos del consumidor, ¿no? ¿Se puede entender solamente en una vía administrativa o esto también implica la vía mercantil, la vía civil? ¿Qué resolvió la Suprema Corte bajo la ponencia del ministro Saldívar en 2017 en este asunto? Yo soy Alejandro Telles, gracias por acompañarnos. Comenzamos. Pues como les platicaba, hoy tenemos una sentencia muy interesante porque aborda el artículo 28 constitucional, su interpretación y las leyes que de ese artículo emanan por cuanto a la protección de los derechos del consumidor. Y este artículo nos permite preguntarnos también cuál es el papel que esperamos por parte del Estado al intervenir en este tipo de relaciones, ¿no? Ya nos platicarán acá las invitadas y el invitado qué esperan como tal dentro de su filosofía o su política de Estado, qué esperan ellos, ¿no? De las autoridades, que cada vez hay una mayor participación estatal y se inmiscuyan, o por el contrario, que cada vez dejemos más a los particulares hacer lo que les toca y que haya una intervención mínima. Para platicar de este tema nos acompañan Rodrigo Castro, de Planeación Estratégica de la Escuela Comercial de la Cámara de Comercio, Sacil Jagodínez, de Derecho de la UNAM, y Alondra Morales, de Economía de la Ibero Puebla. Y empezamos contigo, Alondra, bienvenida, qué gusto tenerte de vuelta por acá, venimos también de un debate muy interesante. Platícame, ¿qué te pareció la sentencia? ¿Qué te deja? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, primero que nada, pues un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación nuevamente. A partir de esta sentencia es muy curioso, pues el tema muy diverso, muy de suposiciones, pero bajo pues este supuesto, a partir de pues la compra, el hecho de brindar la factura y demás, pues en primera instancia me gustaría tocar el tema de la relevancia de la factura y a partir de dónde pues se debe retomar, ¿no? Según el SAT, pues obviamente se debe dar la obligación de emitir esta factura porque te da una validez tanto fiscal como legal. Y por otra parte, a pesar de tener una deuda de seguro o incluso del pago, se puede solicitar una copia de la deuda porque incluso sí puede entrar dentro pues de esta cuestión del amparo. Otra cosa es que dentro de al momento de ser revocada y demás, me encuentro a favor debido a que entiendo el por qué fue revocada, ya que hubo controversia sobre dónde se estaba reconociendo y sobre qué derechos estaba considerando esta faltante. Primeramente, igual me gustaría retomar es un consumidor, ¿no? En el artículo 1, pues nos dice que es la persona físico-moral, que adquiere un bien o servicio, pues para un beneficio ya sea propio o en alguna esfera social, económica, etcétera. Y por otra parte está el proveedor, que igual tiene una naturaleza, pues, pública o privada. Dentro de este mismo, pues al momento de que tú haces una compra, se podría considerar como un contrato de consumo. Entonces, en esta se deben regular, pues, las relaciones que hay entre el consumidor y el proveedor. Igual se enfoca en este lado civil. Dentro de este contrato obviamente se deben respetar las intenciones comunes que se tiene, a pesar de que solo sea precio y paga, no importa. Dentro de este hubo acuerdos, debe existir información suficiente y un trato digno y educado, ¿no? Que se debe aclarar toda esta parte. Y considero también que el consumidor por esta parte, por este lado, es vulnerable ante un campo tan amplio de variaciones. Nos encontramos ante un campo tan amplio en esta cuestión mercantil. Realmente la persona la quejosa, realmente no aperturó esa información completa, no tuvo esa parte educativa que se tiene sobre el contrato del consumo que se debía acordar. Entonces, pues esa es mi postura al momento, que el consumidor siempre se va a basar sobre la información disponible y en este caso no hubo información suficiente disponible o se le privó de ella en su momento, pero dentro aún de los términos legales que se tiene sobre una venta.
Perfecto, muchísimas gracias. Voy a regresar contigo en un momento con ese tema de la factura porque me pareció súper importante, pero en efecto, a ver, retomando un poco de lo que mencionas, como tal, si tenemos a alguien que es un consumidor, un proveedor y un bien o servicio, ¿no? Y toda esta teoría de los contratos siempre nos ha dicho pues, que se trata de un acuerdo de voluntades. En este caso específico tenemos un tipo de contratos que es especial, que son los contratos de adhesión, ¿no? Que son cuestiones que vivimos todas y todos en nuestra vida diaria, ¿no? Simplemente cuando hacemos algún contrato de telefonía móvil, pues no llegamos con el señor de la telefonía a decirle, a ver, pues hagamos un contrato tú y yo y definamos qué quiero y hacemos las cláusulas. No, como tal, ya están establecidas todas las cláusulas, llamémoslo si hay un contrato genérico al cual tú vas y firmas tu consentimiento, ¿no? Hasta ahí es donde llega el determinado acuerdo de voluntades. Cecil, bienvenida. A ver, platícame, ¿qué te parece entonces este tema de los contratos de adhesión? ¿Qué te pareció la sentencia? Cuéntame. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, a mí me ha parecido sumamente importante, no dejando de lado como tal lo mercantil, sino lo más relevante para mí de la sentencia fue que hablan sobre mucha garantía jurídica por parte del Estado hacia los consumidores, ¿no? Partiendo de este tipo de sentencias muy determinadas, porque si bien recordamos, lo mercantil solo es como algo general, igual que los civiles, algo muy general. Entonces, hablando de leyes especiales, en el caso de la Ley de Protección al Consumidor, me parece sumamente importante, ya que se necesita una garantía jurídica para casos muy determinantes sobre la relación consumidor y proveedor, y en este caso el bien. Y hablando de los contratos de adhesión, que se regulen de una manera en la que no perjudiquen a ninguna de las partes. Y es que estarás de acuerdo, Cecil, y creo que llamó mucho la atención en los últimos años, ¿no? Muchas veces ya las empresas estaban abusando, ¿no? De este tipo de contratos y como uno, pues la verdad, no se tomaba la molestia de leer todas las cláusulas que se veían involucradas, pues llegábamos a situaciones que no eran deseables. Rodrigo, bienvenido, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Muy buena tarde a todas y todos. Pues agradecido por la invitación. Pues yo quisiera empezar poniendo en contexto un poco la problemática de este caso. La problemática deriva en que existe un compromiso sí, contractual entre una persona física y una persona moral, en donde el comprador, en este caso la persona física, pues compra un auto y se cumple con la mayoría de las cláusulas del contrato. Pero menciono esto que la mayoría porque se incumple específicamente una de ellas, que es el pago de un seguro, ¿no? Nos damos cuenta que el automóvil está completamente pagado, pero el proveedor, al detectar que se incumple una cláusula del contrato, perdón, con toda legalidad, pero también debemos ser muy claros y muy concisos en decir que también con injusticia y también con mucha ventaja, decide no entregarle la factura del automóvil al comprador, ¿no? El pago del carro está hecho, pero el pago del seguro no estaba realizado. Sí, era necesario pagarlo para cualquier tipo de percance, ¿no? Pero pues el percance no sucedió. Pues al menos eso es lo que menciona el caso. También comentando lo que decía nuestra compañera Londra, pues existen estos famosos, los FDIs, ¿no? Que es la manera de fiscalizar lo que el consumidor compra, ¿no? Es una forma por parte del SAT en que detecta y rastrea pues todo lo que está ingresando, lo que estás tú consumiendo, etcétera, ¿no? Y también lo que tú comentabas al principio de que es muy importante analizar si la intervención del Estado debe ser máxima o mínima. Y también poniendo en contexto que desde el año de 1976 fuimos el segundo país en crear una ley en materia de protección al consumidor y con esto pues derivó a la creación de la misma Procuraduría, ¿no? Entonces yo creo que al ser un país que fue pionero en esta materia, sí nos falta, pero mucho que debemos reestructurar al interior de la misma Procuraduría y también, sobre todo, concientizar al consumidor, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, ¿qué pasa? Y me incluyo, ¿no? Vamos a contratar un servicio de telefonía móvil y ¿qué hacemos? Firmamos, ¿no? Luego, sin necesidad de leer todas las cláusulas, ¿no? Nosotros no sabemos qué es lo que está firmado, pero también yo quiero ser muy claro en que no hay por medio del Estado este tipo de campañas o desde la misma Procuraduría,
para también concientizar sobre la importancia de tener la cultura cívica que todas y todos los ciudadanos debemos de tener para firmar algún tipo de contrato. Ya también comentaba Alondra, también es un poco confusa ahí la resolución de la sentencia. Se puede ir también por la vía mercantil o la civil, pero también estaría completamente a favor de ella. Perfecto, sí. Me parece muy importante esto que mencionas, porque también, a ver, si nos ponemos a ver, este ejemplo que poníamos tú y yo, ¿no? Del tema de telefonía y de algunos servicios, pero también algo que vemos ya en el plano digital, ¿no? ¿A cuántas cosas en el día a día no le damos el famosísimo acepto términos y condiciones? Y que si uno de verdad se pusiera a scrollear, se daría cuenta que está accediendo a una cantidad de cláusulas absurdas, pero de verdad absurdas, y es entrega de datos personales, de datos biométricos en muchos casos, ¿no? Y simplemente pues porque quisimos acceder a un tipo de aplicación. Alondra, tú me platicabas acá, relacionado con lo que nos platicaba tu compañero, este tema de la importancia de la factura. En el caso concreto, ¿por qué era tan importante que se le diera la factura? ¿Cuáles las implicaciones de no tenerla? Cuéntame. Pues en primera instancia le afecta directamente a la empresa, o sea, realmente no tiene como una opción de no brindarla, porque ya estamos hablando que si es una venta de carros y demás, ya estás hablando que es una empresa amplia, que es grande, entonces al momento de esta declaración incluso de impuestos, la declaración incluso de cómo brinda los intereses a sus clientes y demás, va a haber controversia, entonces no es como que no tenga una opción de no. En ciertos casos, por ejemplo, de negociaciones fuertes de dinero, existir una reestructuración de tu deuda al momento de un seguro, al momento de cualquier deuda, cuando son casos fuertes de dinero. Entonces, en este caso, las empresas por políticas internas incluso podrían llegar a un acuerdo nuevo con el cliente. Eso sí es posible. Sin embargo, no se le puede negar, retomo, una copia de la factura, eso no se le puede negar, incluso aunque tenga una deuda. Y, por ejemplo, pues esta cuestión estábamos retomando que Rodrigo mencionó que no existe la educación, existe más no es suficiente y tendría que ir incluso a par de lo que es educación financiera, ¿no? Que también es muy importante y siento que México está muy rezagado en esa cuestión. Y introduciendo igual otro tema que dentro de esta sentencia, dentro de toda esta cuestión, es lo que es un término que se llama reproducción ampliada. Bueno, toca este tema debido a que al enfoque que tenemos nosotros como consumidores, es decir, los demandantes nosotros a través de nuestras necesidades sociales o económicas, existen movimientos independientes de reproducción de capitales, pues ya sea privados, individuales, y que en algún momento ha resultado pues de esos movimientos masivos de dinero, de capital, pues el resultado para las empresas es que busquen una constante competitividad puede llevarnos a una explotación de recursos pues intensos para mantener este margen de desarrollo exponencial dentro de estos términos legales. O sea, realmente todo lo que hacen es legal, lamentablemente. O sea, es decir, yo maximizo de manera muy seductora que veas mi oferta que te va a endeudar o que incluso te va a generar otras cosas, algo muy atractiva y es una explotación de competitividad, pero entra dentro de los márgenes legales, entonces maximizamos esa desinformación y digo, ya es un abuso al derecho del consumidor, que ya entramos igual a este tema, y nuevamente lo menciono por un contexto en el que cómo van evolucionando las empresas ante un mercado tan moderno, tan que tienes que estar a la par o desapareces, y la falta de información que se tiene pues en estos contextos a los consumidores. Conviene esa falta de información a los consumidores y sobre todo ante inversiones de seguros, bancos, etcétera. Qué importante esto que mencionas, porque pues en efecto no nos podemos hacer de la vista gorda y pasar por alto que, como bien lo mencionas, las empresas han abusado dentro del marco legal, ¿no? Tan es así que tienen departamentos que están especializados para, como bien lo mencionas, en términos de mercadotecnia, hacerte creer que estás obteniendo la mejor promoción o la mejor oferta, cuando detrás vienen, por poner un ejemplo, intereses altísimos, ¿no? Y es algo que ha afectado en la sociedad mexicana, sobre todo, que tiene bajos recursos, que tiene bajos ingresos y que se ve la necesidad de comprar determinados bienes materiales que son muy caros, ¿no? Y lo hemos visto en este tipo de empresas que te mencionan los pagos quincenales de 25 pesos, ¿no? Y en efecto, cuando uno ve de primera instancia esa oferta, pues dice, oye, ese refrigerador que nunca me iba a poder comprar, en este momento lo puedo adquirir a 15 pesos semanales
Y cuando te das cuenta en estos términos del CAT o en estos términos de cuando ya haces la cuenta total, terminaste pagando 4 o 5 refrigeradores, ¿no? Entonces, eso a mí me parece muy preocupante y lo vamos hilando, como bien mencionabas, a definir qué esperamos del Estado, ¿no? Porque entiendo por sus primeras participaciones que podríamos tener un consenso, pero no toda la gente piensa como nosotros. Y Cecil, yo te preguntaría, ¿tú qué esperarías entonces de un Estado en estas situaciones? Un Estado que intervenga en este tipo de relaciones contractuales entre empresas y un particular, o, no sé, o te decantarías más por un Estado de mínima intervención. Yo me voy más al lado de que el Estado intervenga, pero no demasiado, sino que tenga algo de cierta manera mediático, que ya lo tenemos, ¿no? La Profeco, incluso uno de sus objetivos dice que es la cultura del consumo responsable. También está la Prodecon, que se guían más por una cultura financiera, como lo menciona la compañera Alondra, que yo creo que sí es de suma importancia. Entonces, al haber una promoción de cultura financiera, de consumo responsable por parte del Estado hacia todos los consumidores, yo creo que también debería de haber una cierta regulación ante eso. Entonces van a la par, la regulación y la cultura. Conforme va creciendo o va demandando el mercado, se necesitan muchas reformas, tanto culturales como legales, financieras. Entonces, el Estado, a mi consideración, sí debería intervenir de una manera no extrema, pero sí que tenga las bases y los puntos firmes para con los consumidores y para con las empresas. Fíjate, a mí me parece muy interesante esto, Sil, porque me identifico porque el ITAM también a mí me convencía mucho, o intentaron al menos convencerme de este estado de mínima intervención y de la necesidad de no distorsionar el mercado en la medida de lo posible, ¿no? Pero cuando vemos, por ejemplo, el artículo 28 constitucional del cual se deriva gran parte de este tema, pues vemos que como tal el Estado sí tiene bastantes facultades para distorsionar el mercado, ¿no? La posibilidad de establecimiento de precios máximos y de precios mínimos, la posibilidad de establecer monopolios que no serán considerados monopolios en determinados sectores estratégicos, ¿no? Para la nación, y ya por cuanto a la defensa de los derechos de los consumidores, se establece que va a haber una ley, se establece que va a haber una procuraduría y se establecen también determinados principios que tenemos que cuidar. Tú ya hablabas de la necesidad de cierta cultura y de cierta necesidad de revisar. Yo te preguntaría, Rodrigo, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué te parece también la posibilidad de sancionar, ¿no? Y de prohibir, o hacia dónde te decantas tú? Claro, no, yo sí con la opinión de nuestra compañera Cecil sí difiero. Porque yo pienso que el Estado sí debe ser totalmente responsable y debe de intervenir, porque debe de garantizar también y proteger los derechos del consumidor ante estas grandes empresas, ¿no? Y se mencionaba en un principio que existen los contratos de adición. Estos contratos de adición le corresponde directamente a la Procuraduría Federal del Consumidor revisarlos. ¿Y para qué son estos contratos de adición? Pues son para proteger al consumidor, ¿no? Y también para ponerle una serie de candados, decirle a las empresas, oye, estamos revisando tus contratos y aquí estamos viendo claramente que puede haber una injusticia ante el consumidor o que lo estás haciendo con desventaja, ¿no? Pero también me parece que es una buena herramienta estos contratos de adición, pero la capacidad de los trabajadores de la Profeco, de los especialistas, pues no está al 100, ¿verdad? O sea, yo creo que es más falta de técnica y preparación al interior de la misma Profeco que no se encargan de revisar concretamente, exactamente y también con total pues protección a los derechos de los consumidores para pues, procurar que no haya este tipo de acciones por parte de los mismos proveedores, ¿no? Entonces yo creo que aquí las tres partes pues, son la parte que nosotros como ciudadanos tenemos que tener esta cultura de saber leer un contrato, ¿no? También las empresas deben de entender que no necesitan ser ventajosas y también la Procuraduría pues necesita también hacer su trabajo, que para eso está, ¿no? Yo creo que aquí somos las tres partes las involucradas y las tres partes somos las que tenemos mucho que mejorar. Desde la parte del ciudadano, tener esta cultura financiera, como comentaba Londra, porque hay varios tipos de intereses, ¿no? No todos los mexicanos conocen esos tipos de intereses y como tú mencionabas, luego dices, 25 pesos, lo compro, ¿no? Y después
ya resulta que no pagaste 25 por un producto, ya pagaste 100, 125, ¿no? Entonces, aparte de la educación financiera, que también debería de garantizar el acceso a eso, el mismo Estado, ¿no? También hacer programas de educación financiera, de conciencia, etcétera, ¿no? Y pues yo sí estoy en desacuerdo con estas así en esta ocasión. Yo sí creo que el Estado debe de garantizar y sobre todo velar y respetar los derechos ante las grandes corporaciones y también por parte de la Procuraduría, pues ya que ya sean más, pues de que se pongan las pilas, ¿no? Ya que en los contratos de adición. Perfecto, pues ya tenemos dos puntos de vista ahí encontrados y tenemos a un economista acá que a ver hacia dónde te decantas. Me parece súper interesante porque creo que apenas está cambiando este esquema de entendimiento de lo que le vamos a pedir a un Estado. Ahorita platicaba un poco, Rodrigo, pues sí, que las personas también tienen la obligación de conocer, ¿no? Ciertas cosas. Vamos a una pequeña pausa y regresamos contigo, Alondra, para que definas hacia dónde se va a ir la balanza. Ahorita estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos quedamos a la mitad de la definición de las posturas, porque por una parte Rodrigo ya nos dijo que necesitamos un Estado fuerte e interventor. Sacil nos dijo en un primer momento mínima intervención, pero que sí vigile. Y vamos contigo, Alondra. ¿Qué nos vas a decir como economista? ¿Hacia dónde te inclinas? Cuestiones de administrativo a nivel derecho es muy complejo regularla a su 100%. Realmente considero personalmente que es imposible porque estamos en un mercado capitalista cambiante constantemente y el hecho, por ejemplo, estamos hablando de una resolución de suposiciones, entonces debería, bueno, en cuestión de suposiciones existen miles de posibilidades. Esa sería mi postura en intermedio, pero sí considero que no debe intervenir a su 100% en un mercado, porque realmente por eso existe una separación de Estado con empresa. Existe incluso, pues, en cuestión de ciclo económico, la oferta y demanda de estos y cómo el individuo está en medio ofreciendo, bueno, en la demanda de los empleos, en la demanda de los productos, en la oferta de tus servicios tú como persona, como individuo, que también entra en toda esta cuestión. Entonces, realmente regularla en su 100% es imposible. Y regresando un poco pues a la protección pues del consumidor, la ley de protección del consumidor te protege frente al mercado, frente a este campo enorme donde no igual no tienes una información 100% al momento, pues entonces tiene un rango constitucional y eso pues crea mi relación de consumo pues como una identidad jurídica igual. Otra parte pues la función de la Profeco, en este caso, nos mencionaba igual, perdón, retomando la sentencia, que no solamente la Profeco puede dar resolución a todos esos temas, sino, por ejemplo, también existe Conducef, que también, pero depende mucho de la suposición que se tiene, ¿no? De toda esta parte demandante que se tiene. Entonces, pues promover el consumo razonado, informado, es meramente muy importante porque en caso de que estaban mencionando cuestión de monopolio. En un monopolio uno no tiene una elección, uno no tiene ese derecho de la elección hacia el producto y en caso de que no exista un monopolio, que por lo general ya estamos pues en un mercado capitalista y hablando en esta cuestión no es un monopolio, pues nosotros podemos negarnos a las imposiciones de algún producto y servicio, que también no siempre se menciona pues a los consumidores. Tenemos derecho a la información, a la educación, como había mencionado, derecho a elegir, porque incluso dentro de este seguro no estaba la persona obligada a la elección del seguro dentro de la misma empresa, sino que pudo haber sido un externo y sin problema igual se le entregaba la factura, ¿no? Lamentablemente aquí estaba vinculado y por eso creó pues como una controversia. E igualmente se le debe brindar seguridad y calidad, por supuesto, en el servicio, que es algo que tampoco se demanda. Y cuestiones de para la seguridad jurídica necesita haber una especialización a partir de las suposiciones dadas, por supuesto, e igualmente considero que los mecanismos jurisdiccionales pues crean esta división para una buena funcionalidad dentro del mercado. Solo puede limitar unos rangos, esto es legal, esto no, sin embargo no se puede especificar al 100% cada caso. Híjole, qué importante esto que mencionas. Y voy a regresar en un momento contigo porque también me queda la duda de si, como bien lo mencionabas, vivimos en una sociedad capitalista y me parece que en últimas fechas
hemos puesto muy en duda si queremos seguir en este esquema capitalista a rajatabla, ¿no? Hay quien menciona como tal la necesidad de una economía moral, hay quien menciona que necesitamos un capitalismo moral y otras versiones mucho más radicales, ¿no? Ahorita lo abordamos, pero Sacil, te dejé ahí con la palabra en la boca sobre tu réplica sobre lo que nos comentaba Rodrigo. Bueno, o sea, no, yo quiero retomar lo que dijo Rodrigo de que no estaba al 100% de acuerdo conmigo. Cada quien tiene su opinión respecto a las disciplinas que tomamos. En este caso, yo creo que yo no me estoy yendo a un lado como tal, más bien yo estoy viéndolo desde el lado jurídico, por llamarlo así. Rodrigo tiene toda la razón. El Estado sí debe de hacer garantías y dar la seguridad jurídica a los consumidores, e incluso pues lo retomo, lo digo, la Profeco, uno de sus objetivos es dar una pronta y accesible justicia de los consumidores, que hablando de una manera ya aplicada o metodológica no es tan buena porque, bueno, a mí me tocó ya hacer una denuncia, una demanda en la Profeco y no fue la mejor de las justicias. Sin embargo, se puede decir que dentro de lo mucho o poco conocimiento que tienen tanto los mediadores, porque a eso son mediadores, ayudan. Pero también uno como consumidor es cierto que tiene parte de la responsabilidad. Necesitamos que cada parte, como bien lo mencionó Rodrigo, asuma la responsabilidad, 1, de consumidor, 2, de empresario y 3, el Estado. Claro, claro. A ver, Rodrigo, ¿quieres comentar algo sobre este punto? Vi que estabas ahí. Sí, totalmente en ese sentido estoy de acuerdo con Sacil, la misma Profeco. En este caso, pues incluso en su artículo también establece que debe proteger los intereses económicos del consumidor y también específicamente habla de una reparación de daño. Lamentablemente, pues Sacil ya tuvo una denuncia ante la Profeco. Yo soy otra persona que también ya realizó una denuncia hasta la Profeco, igual porque, pues por las ventajas, ¿no?, que toman los grandes corporativos. Pero también aquí yo quiero cuestionar una cosa, ¿no?, por parte de la Profeco. Ellos también estipulan tiempos claros para la conciliación entre la persona física y la persona moral. No la respetan, o sea, sus procesos no son eficaces ni eficientes, y pues aquí en México, lamentablemente, pues nuestra situación económica no es tan buena de todas las personas, ¿no? Entonces, ¿qué hace si una persona está ese dinero ya disponible? Y de aquí en lo que lo que te responde y te resuelve la Profeco, pues ya se fueron incluso meses, incluso hasta años, para obtener ya una resolución y la conciliación entre ambas partes, ¿no? Yo creo que aquí es muy obvio, muy claro, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo también en que la Profeco debe de mejorar sus procesos, volverlos más rápidos, eficientes y eficaces, y sobre todo que las capacitaciones de sus trabajadores sea de forma constante, ¿no? Tú comentabas que también tal vez esta ideología política actual del país va cambiando constantemente, y ya con base en eso, pues yo sí creo que en ese contexto el Estado va a buscar proteger los intereses económicos de la misma sociedad, ¿no? Ya no estamos en los sexenios de antes en que se buscaba proteger a los empresarios, ¿no?, a los grandes corporativos. Yo creo que si nos ponemos actualmente en el contexto de esta ideología, de este cambio de ideología política, que sí está funcionando, nos guste o no, pues en todas las mexicanas y todos los mexicanos, yo creo que sí es correcto en que si se quiere ser congruente con esta nueva ideología, el Estado sí deba de fortalecer aún más esa protección de los derechos del consumidor. Oye, qué importante esto que mencionas, porque en efecto creo que también necesitamos un cambio en la forma en la que entendemos el servicio público, ¿no? Y como bien lo mencionas, que las personas que trabajan en estas procuradurías, en estas fiscalías, en muchos otros ejemplos de instituciones que se me ocurran, pues tienen que entender que su labor diaria es poner al ciudadano al centro, ¿no? Y como ustedes mencionan, han tenido ustedes experiencias en las que tal vez no es lo más reconfortante, ¿no? Y lo vemos, saliéndome tal vez un poquito del tema, pues, pero también lo vemos en ministerios públicos, en nuestro primer contacto que tenemos con cuerpos policiales, ¿no? Que la persona sienta que el Estado está ahí para cuidarlo, para proteger sus intereses, y que ante el abuso de cualquier empresa o de cualquier otro particular, pues ahí van a estar, ¿no? Para protegernos. Creo que eso es fundamental, que lo cambiemos, creo que lleva tiempo, pero
Mira, por ejemplo, mencionabas este tema de la Profeco y lo que se me viene a la mente es el tema que vimos con las aerolíneas, que seguramente ustedes lo tienen muy presente, ¿no? Desde hace algunos años se buscó modificar la normativa para poder asegurar que los consumidores de espacios aéreos o de vuelos tuvieran mejores condiciones, ¿no? Porque prácticamente ya se nos estaba cobrando pues por todo, ¿no? Y parecía que esto iba a funcionar, si había retrasos, se iba a dar la oportunidad pues, de que te dieran el dinero o una compensación, si se atrasaba el vuelo, si se perdía el vuelo, etcétera, cuando esto fuera atribuible a la aerolínea. Y nos damos cuenta que con el paso de los años, las aerolíneas le pudieron dar otra vez la vuelta a la normativa, ¿no? Y cuando en un primer momento el Estado dijo, no importa quién sea, todos tienen que poder viajar aunque sea con una mochila, pues encontraron la forma de hacerlo a un lado y, como lo mencionábamos, pues otra vez poner el carácter de económico y el carácter de las ganancias adelante. Es así, vi tu mano levantada, adelante. Así, solo una pequeña aportación, retomando todo lo que Rodrigo y tú acabas de decir. Si bien estamos garantías, e incluso en la sentencia lo dice, que no se tomaron en cuenta ciertas garantías del artículo 1 de la Constitución y que por eso también fue uno de los problemas, entonces sí necesitamos que el Estado nos garantice nuestra seguridad y que haga valer nuestros derechos. También considero que bien dicen que todos los servidores públicos deberían mejorar o capacitarlos mejor, no solo profesionalmente, sino también éticamente, porque el problema a veces es ético. La problemática muchas veces reincide en ser ético. Puede ser muy bueno profesionalmente, pero éticamente ahí puede variar la calidad del proceso y el tiempo del proceso en cualquiera de las esferas jurídicas, tanto como en la Profeco, en el Ministerio Público, en un tribunal civil, un tribunal mercantil. Me gustaría retomar de todos estos puntos pues que estamos platicando. Pues en primera, bueno, me gustaría hacer una pequeña corrección, que una ideología no puede ser actualmente ya impuesta en un modelo económico o empresarial. Básicamente es imposible, o sea, eso ya podría decirse que es como de la vieja escuela, sino que actualmente existe una combinación extraña dentro del mercado. Es dos, para llegar a ese cambio, primeramente se necesita una educación, porque si actualmente no se conoce pues la función económica que tienen las empresas o la información que yo no tengo como consumidor ante las empresas, no puedo generar pues esa intervención o limitación porque no voy a saber cuál es el comportamiento de mi individuo, no está informado de ello, que también es muy importante. Este tema del comportamiento del individuo es un tema muy amplio en economía, en lo particular me apasiona mucho, es cómo existe, considero a punto personal que todos llegamos a ser manipulables económicamente al 100%, ya sea dentro de la empresa, incluso por parte pues, del Estado y demás, sin adentrarnos en temas. Y el tercer punto que me gustaría tocar es que valer un derecho a nivel jurídico no debería limitar un desarrollo empresarial, nunca debería ser así. Y si es que lo está limitando, significa que entonces hubo una faltante, significa que hubo un abuso directo, ya sea de proveedor a consumidor o incluso al revés, ¿no? Que también existen esos casos, ¿no? Pues ese aprovechamiento legal. Y otra cosa es también yo como consumidor, hasta dónde puedo exigir y qué responsabilidad lleva ello, ¿no? Porque puede ser en este caso el vulnerable, sin embargo también existe la otra parte que también nos corresponde a nosotros, el adentrarnos, el educarnos, también como un tema de ser autodidactas en esta cuestión educativa, que no siempre se dan estas herramientas y como bien mencionábamos, pues Rodrigo y Sácil, no existen estas herramientas educativas, financieras, económicas, entonces también es un tema que falta mucho recalcar dentro de México. Esto que mencionas es súper relevante para poner las bases en esta conversación, porque en efecto, tenemos que entender que todos los individuos, que todas las personas somos susceptibles de ser manipulados en términos económicos y en muchos otros más, ¿no? Y como tal, lo hemos mencionado, pues las empresas buscan ejercer ese tipo de manipulación, ¿no? Y mencionabas ahí un tema que desarrollabas como el progreso empresarial. Me preocupa un poco este concepto
¿Y qué debemos entender por el progreso empresarial? Porque en un primer momento me suena esto a maximización de las utilidades económicas. Ya no estoy seguro de si ese debe ser el papel que esperamos únicamente de las empresas o si también esperamos que nos den cierto valor social. Entiendo que en un esquema de libre mercado, de liberalización de los precios y de los productos, pues sí, era un tema de que las empresas puedan acumular y acumular capital, porque esto teníamos el entendido de que derramaría, ¿no? Como decíamos, pues si las empresas tienen, producen y llegan a esta capitalización de los recursos, va a derramar y a todos nos vamos a compensar y todos vamos a tener lana, ¿no? Me parece que últimamente ya lo hemos puesto en duda, ¿no? Regresaría con eso, Rodrigo, para que nos des tu opinión en Claro. este tercer bloque de El Derecho a Disentir. Vamos a un pequeño corte, no quisiera, pero tenemos que pagar las cuentas. Entonces, vamos unos minutos y regresamos. Estamos de vuelta en el tercer bloque del Derecho a Disentir por Justicia TV. Qué programa tan interesante, con tantos puntos y con tantas aristas que resultan muy relevantes en el panorama actual. Ya me enojé, ya me puse a pensar en que no voy a hacer compras del Buen Fin que me salgan más caras después. Pero a ver, sobre este tema que platicábamos al final, Rodrigo, y que a nosotros ya nos explicaba un poquito sobre la necesidad de proteger este progreso empresarial y cómo no se puede ver implicado una ideología en un modelo económico. Está interesante eso. Platícame, ¿cuál es tu punto de vista? Yo en esta ocasión también voy a diferir con nuestra compañera Londra. Yo sí creo que el cambio de ideología política que actualmente está surgiendo y centrándose específicamente en la sociedad, pues obviamente va también encaminada a un cambio de la ideología económica, laboral, social, etcétera, ¿no? Yo sí creo que se está buscando más esta parte de concientizar incluso a la sociedad, porque ahí voy a tomar un punto muy específico que dijo nuestra compañera Saciel, la ética, ¿no? Yo creo que la ética en las personas también es algo que discutirse, porque también la ética laboral de los trabajadores, de las personas, de los directores dentro de la misma Profeco o de las grandes corporativos, ¿no? Porque también ahí hay un problema muy común, ¿no? Que es la protección de datos. ¿Cuántas veces no nosotros vamos a una empresa para adquirir sus servicios o sus productos y los mismos trabajadores que están laborando ahí ocupan nuestros datos con nuestros fines, ¿no? Entonces yo creo que es un problema muy frecuente actualmente en nuestro país porque somos uno de los países que lamentablemente nuestra protección de datos pues está donde quiera, se vende en el mercado negro nuestros datos, nos andan hablando de una empresa que ni siquiera conocemos, que ya los tienen las telefonías, las grandes compañías telefónicas, etcétera, ¿no? Entonces yo sí creo en este punto de que sí hay un cambio de ideología que también incluye el factor económico y social y también en ese sentido, pues también la ética de los mismos trabajadores de las grandes compañías. Sí, muy cierto. Y aparte, sí, creo que normalizamos este tipo de esquemas que ya se dan habitualmente, que nos marquen 8 o 10 veces al día por teléfono, distintas empresas con las que nunca hemos tenido un trato para ofrecernos sus productos y servicios, ¿no? Ahí si me dijeras añadir, pues ya está tan normalizado que ya esta es costumbre, ¿no? Entre nosotros, mexicanos y mexicanas, ya no se nos hace raro que nos marquen a cada rato y lo peor es que, ¿qué hacemos? Nada más colgamos, pero no nos quejamos, ¿no? Entonces, de hecho, Claro. está lo del derecho ARCO, ¿no? Oye, ¿de dónde obtuviste mis datos personales y todo? Pero pues la mayoría de los mexicanos, pues también me incluyo, pues ya es tan constante que ya nada más colgamos, decimos, ¿sabes qué? No vuelvas a marcar, pero pues eso no te garantiza de que tus datos pues ya sean eliminados, ¿no? De su base de datos. Justamente, y creo que lo que mencionas tiene un punto muy importante, porque podría pasar desapercibido. Decimos, no, pues cuelgo y ya. Pero ese tipo de comportamientos sociales en los que ya no acudimos a una autoridad para decir que algo está mal, habla mucho de nosotros como sociedad, ¿eh? O sea, sí nos dice que ya no esperamos una reacción por parte del Estado o que si levantamos una queja, pues prácticamente, bueno, en el plano personal, ¿por qué no lo hago? Digo, pues es que nadie me va a escuchar, ¿no? O sea, si hoy hablo y le digo, oye, hay 3 empresas que me están hablando de ello, no sé si vaya a haber una reacción, ¿no? Me he tomado la molestia de mi lado de preguntar, como, oye, ¿de dónde obtuviste mis datos? No, pues por medio de un tercero al cual usted accedió a darlos. Y me quedé pensando y dije, pues sí, probablemente en algún documento donde puse mi teléfono, entre las 25 cláusulas venía la posibilidad de compartir mi contacto con otras empresas relacionadas con el rubro para medios de mercadotecnia y promoción. Por supuesto que puede estar, ¿no? Entonces, pues como bien lo mencionaban también ustedes hace un rato, culpa también de uno que anda a todos lados firmando sin darse cuenta todo lo que eso implica. Alondra, ¿quieres platicar algo sobre este tema?
Sí, por supuesto. Retomando un poco para aclarar, pues esta parte de la ideología refería a que una ideología no debería, política que estamos hablando, pues, no es un cuadrado, no debería más bien limitar pues todo este desarrollo. No, no estoy justificando obviamente el abuso ni nada de esto que estamos retomando, por supuesto que no, sino más que nada verlo con que no se puede quedar un marco económico, político o empresarial solamente en una cuestión de desarrollo de ideología, ¿no? Porque es muy variado y actualmente estamos forzados pues a ese constante progreso. Y otra cosa es que sí, realmente retomando la parte de telefonía, incluso aunque ya existe el servicio de queja, realmente no está el acceso directo a esa información, ¿no? Relativamente, bueno, generalmente no se denuncian todos estos, por lo general son más o menos 3,000 denuncias 30,000 al máximo anuales, y estamos hablando a nivel nacional, y de las cuales sí tienen resolución, porque realmente tampoco son rastreables, pero ese es otro tema igual de tecnología y desarrollo. Y bueno, en esta parte, igual para llegar un poquito más a los puntos de conclusión que, bueno, más adelante se toman, la segregación informativa es muy impactante dentro de este tema que hemos desarrollado, pues el razonamiento y las decisiones racionales que realmente al final no terminan siendo de uno, sino a partir del contexto en que nos envuelven, en que envuelven al individuo. Entonces esto también, la interacción espacial dentro de un cuadro de compra, dentro de esta parte de oferta y demanda, eres vulnerable en ese momento, al momento de no hacer comparaciones. Por ejemplo, a nivel macroeconómico, un ejemplo, anteriormente no se tenía que especificar la tasa de interés en cuestión de regulaciones de bancos o incluso dentro de las empresas. Hace poco se cambió eso y sí tiene un gran impacto en la decisión de los consumidores, o incluso podemos encontrar la más actual, ¿no? De los alimentos, las etiquetas negras. Ha cambiado muchísimo la parte de la compra, de la oferta de estos productos. Entonces, ahí es donde las personas se dan cuenta, una imagen, cómo puede cambiar tu decisión económica al momento de generarla. Claro, a mí me parece súper importante ese tema, sobre todo porque, fíjate, cuando salió este tema del CAT informativo, a mí me parecía muy buena, pero creo que ahora, con el paso de los años, ya también nos acostumbramos a ver el CAT y no entendemos qué es. Es decir, si vemos un anuncio de un coche donde viene y te dice CAT 77% informativo, CAT informativo 77%, y no te brinca, ¿sabes? Como que, y es preocupante cuando analizas ese 77%, ¿no? Y también pues el tema de justo de los alimentos, pues creo que hubo muchas voces en contra, ¿no? Que decían, bueno, pues es que yo no soy niño chiquito para que el Estado me venga a decir qué se puede y qué no se puede comer. Y por otra parte, también he escuchado mucha gente que dice, no, pues claro, o sea, yo ya no me quiero comprar mis barritas de fibra que según yo me iban a ayudar en mi consumo energético, dietético, y resalta que tienen grasas saturadas, exceso de sodio, etcétera, etcétera. Rodrigo, te escucho. Sí, yo quiero ser ese magnífico ejemplo que ocupó ahorita Londra, por ejemplo, lo de las etiquetas, ¿no? Las etiquetas negras en los alimentos. Aquí yo creo que podemos visibilizar también la falta de humanismo de parte de las grandes corporaciones, que incluso, gracias a su estrategia de marketing y publicidad, cómo modifican esas etiquetas negras para que combine con el producto, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente pasa desapercibido. Eso habla de que también de que las empresas con toda alevosía y ventaja se modifican de acuerdo a la ley sin necesidad de incumplirla, pero sí con el mismo objeto que es el seguir pues incrementando sus ventas por encima de los derechos humanos de las personas y de los derechos del consumidor, ¿no? Claro, y fíjate que qué preocupante esto que mencionas, porque también luego lo agarrábamos a broma y creo que no debería ser así, ¿no? Cuando no voy para no poner la marca, pero cuando determinado grupo de pasteles y de panadería se le prohibió que, como eran dirigidos a la infancia, utilizaran a su mascota, pues esta empresa, en vez de seguir la norma y decir, bueno, pues este es el campo de juego en el que me tengo que desempeñar, pues encontraron la forma de seguir haciéndolo, ¿no? Dándole la vuelta a la norma, y a todos nos causaba mucha risa, ¿no? Ganó la mascota al sistema de salud mexicano. No está bien, ¿no? No tenemos que entender esto como a ver como la picardía de las empresas ante el sistema. No,
Y creo que eso va también, como lo mencionábamos antes, en el cambio del entendimiento de lo que es este comportamiento empresarial, ¿no? Esperamos algo más de las empresas que únicamente la maximización de sus utilidades. Sacil, voy contigo. ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, yo ya guiándome y retomando todo lo que hemos dicho, guiándome ya un poquito más a las conclusiones. Mis conclusiones son varias. Para empezar, yo creo que sí, el Estado, o sea, en primer punto, el Estado sí debe de garantizar nuestra seguridad jurídica en cualquiera de los ámbitos y más en un sistema como el consumidor, porque todo el tiempo estamos consumiendo, ya sea por el sistema capitalista en el que vivimos, todo el tiempo necesitamos consumir de una u otra manera y el campo, gracias a la demanda que se necesita, pues crece cada vez más. Por eso también concluyo que se debería limitar a las empresas su poder, limitar el poder socioeconómico que tienen las empresas dentro de la sociedad con ciertas regulaciones. También creo que nosotros deberíamos apropiarnos de nuestro propio derecho como consumidores. ¿A qué me refiero con esto? A empezar a informarnos. Sé que de cierta manera es muy difícil porque en algunas comunidades o en muchas de nuestras comunidades mexicanas no existe el acceso a la información y también ese es un grave problema. Sin embargo, con lo mucho o poco que lleguemos a tener en ciertos sectores de la población, deberíamos apropiarnos de ese derecho y consumir de una manera responsable para que también pueda llegar a ser sostenible y sustentable. Que nosotros mismos como consumidores digamos, no, a ver, espérate, esto está demasiado maravilloso, me lo pintan muy bueno, no creo que pueda ser tan bueno algo. Entonces, un poquito más de conciencia, tanto de nosotros como de las empresas y del gobierno. ¿Qué más? Y la responsabilidad social que tienen las empresas para con nosotros, yo la considero muy importante y es de vital relevancia en este tiempo en donde también estamos llenos de información y desinformación. Entonces, en la era de más información parece que estamos más desinformados por muchísimos temas. Entonces, yo creo que la cultura jurídica y financiera juegan un papel fundamental y vital para todos, el acceso a la información y las garantías que el Estado tiene para con nosotros. Gracias. Por si necesitamos problematizar un poquito más este tema, en efecto, ya la cuestión no es el acceso a la información como tal, sino la posibilidad de diseminar cuál es la información útil de la que no. Es un tema complicadísimo en la era digital, que al parecer cada día se va a poner más complicado. Alondra, platícame, ¿cuáles serían tus conclusiones? Bueno, ante mis conclusiones, primeramente me gustaría invitar pues a todas las personas que pues están viéndonos. Al momento de que nosotros somos seres racionales, bueno, la suposición económica, elegir bien nuestras opciones al momento de investigar, comparar, incluso, por ejemplo, si es un préstamo bancario que creo es lo que más afecta a las familias, comparar realmente bien toda la información, las letras pequeñas que tienen todas estas cuestiones económicas, no dejarse guiar pues por esta emoción, la presentación del campo de oro por el producto, ¿no? Que es lo que suele suceder. Y reiterar que la educación financiera es muy relevante dentro de este tema. Tenemos el derecho a decidir, tenemos el derecho a que a pesar de que existe un desarrollo empresarial a nivel exponencial y que realmente no se puede detener y realmente también al limitarlo, también es una delgada línea al voy a afectar a la empresa o no, porque en estos temas, como mencioné, a mi parecer no solamente pues nosotros como demandantes somos los vulnerables, sino también ellos al momento de generar estas regulaciones, ¿no? Obviamente somos más vulnerables en cuestión de representación jurídica, en cuestión de si es la parte quejosa la nuestra, ¿no? Y pues por supuesto recalcar que estos procedimientos que hay por parte de Profeco pues son conciliatorios y que deben ser en base de nuestros derechos, en base también del compromiso acordado y por supuesto de la responsabilidad de ambas partes, o sea, una buena balanza de lo que realmente es. Y el valer toda esta parte
pues sí es un impacto que, por ejemplo, estamos hablando de un caso, ¿no? Estamos hablando entonces de microeconomía, pero en conjunto ya es un impacto nacional cuando menos nos damos cuenta, ¿no? Entonces, me gustaron mucho todos estos temas que retomamos, toda esta parte de la importancia de la ideología incluso que hay dentro de las empresas en par con el Estado. Y yo me quedo, la verdad, con estas tres ideas principales. Realmente debe existir una garantía sin una limitación a ambas partes en su desarrollo. Perfecto, muchísimas gracias. Rodrigo, cerramos contigo, por favor. Claro, muchas gracias. Pues yo creo que aquí rescatar lo que es la problemática central, que no se puede garantizar una óptima resolución de conflictos en materia de defensoría del consumidor debido a los ineficientes procesos por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, que en teoría deberían de conciliar entre ambas partes, ¿no? A la brevedad posible. Esa es la primera, ¿no? Un mayor compromiso y una mayor capacidad y eficacia y eficiencia por parte de la Procuraduría. En segundo, también que se respete el artículo primero de la Ley Federal de Protección del Consumidor, en donde tenemos derecho a la información y también a la divulgación, ¿no? Entonces, ¿por qué no hay también este tipo de campañas que concienticen a la sociedad sobre involucrarse más en adquirir el conocimiento básico para comprender estos contratos, ¿no? Entre una persona física, otra persona moral o cualquiera de sus tipos, ¿no? Y también sin dejar al lado lo del pacta sunt servanda, ¿no? O sea, los contratos están para cumplirse, pero para que se cumplan cabalmente los contratos, debe de haber un conocimiento claro entre ambas partes y sobre todo que ambos estén de acuerdo, ¿no? En las cláusulas, etcétera, ¿no? Ahí van dos. Y también la tercera y por último, pues que las grandes empresas pues sean pues más socialmente más responsables, totalmente, ¿no? Que no quieran sacarle ventaja al consumidor. Entonces, para cerrar, yo creo que la responsabilidad es de las tres partes, nosotros como consumidores, también el proveedor y también por parte del Estado, que necesitaría fortalecer y encaminar aún más ese tipo de medidas para proteger los derechos económicos de los consumidores y también para vigilar que no de forma ventajosa las grandes empresas quieran imponer algo sabiendo que no todas las personas están capacitadas para llevar a cabo un contrato. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por un gran programa. Lo disfruté muchísimo y espero que también en casa ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Yo soy Alejandro Telles, esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Nos vemos en la próxima.